Momento ideal para retomar una sección que nos encanta, que es el libro gordo de Germán. Chelo, ¿cómo estás? No gasté mucho para esta Navidad. No, por favor, no, porque aparte está carito todo. Sí, está bastante, muy caro. Está caripela. Bueno, Germán, el libro gordo de Germán, hoy el título es A 10 años de una noche trágica. Sí, ¿qué nos trae el recuerdo de este momento? Tal vez el momento más difícil que vivieron los habitantes de la ciudad de Córdoba a lo largo de su historia, ¿no? Podemos decir lo que ocurrió en esos primeros días de diciembre, fundamentalmente entre el 3 y el 4 de diciembre del año 2013, fue el momento más duro, más dramático que se vivió más allá de la época de problemas con los gobiernos y todo. Creo que la crisis policial que se desató en ese momento fue el momento en que más se temió por la vida, en el momento que más sacudió a la gente y que marcó un antes y un después. En la relación con la policía, claro, se rompió un pacto social. Exactamente. Me parece que por ahí se rompió el pacto social entre la policía y la gente, y entre la gente y la gente. Y entre la gente y gran parte de los políticos. Sí, claro. Ahora, tenemos que hablar de que hay una versión oficial, una versión pública de lo que sucedió, pero hay mucho misterio y hay varios rumores o versiones de lo que hubo detrás de esto. Sí. ¿Sí? Para arrancar la historia podemos contar que en principio el reclamo arrancó por mediados de noviembre, mediados de noviembre, en donde un grupo de mujeres policías, de mujeres esposas de policías, comenzaron a protestar por el salario por una recomposición salarial para los policías. Recordemos que por ley y por una cuestión lógica, los policías no pueden sindicalizarse ni pueden hacer reclamos. Por eso las mujeres encabezaron esa, digamos, huelga, entre comillas, que lo hacían en representación de sus esposos. Ahora, también es una época en donde la policía estaba involucrada, por ejemplo, en el narcoescándalo, sí, ¿no? Claro. Donde hubo varios jefes sacudidos por el tema de su posible vinculación con la droga, en algunos casos comprobada, en otras no, o sea que se sumaban varios factores en principio, porque después vamos a decir de otros factores, en principio que hicieron que el conflicto detonara el día 3. Por la mañana, vos recordarás, estabas cubriendo. Sí, yo estaba laburando. Seguramente para Canal 10 todavía, ¿no? Yo estaba trabajando para Radio Mitre en ese momento. Bueno, cuando detona la crisis, la policía se acuartela. Primero lo hace un grupo pequeño, después la gran masa de policías, excepto el éter, una parte de la caminera y una parte de la guardia de infantería, dicen que no, pero casi no se los ve. O sea, se guardan y se quedan ahí. Nosotros estamos cumpliendo funciones, pero no estaban en la calle. El éter estaba custodiando la Casa de Gobierno y de la Sota estaba en viaje a Colombia. Era el gobernador José Manuel de la Sota, llega a Panamá, a la ciudad de Panamá, se entera de este problema y de inmediato cambia el vuelo para volver. En ese interín, ¿qué sucede? La gente empieza a ser instigada a saquear, de alguna manera, ¿no? Los saqueos no son, o por lo menos en masa, no son espontáneos. No. Hay gente que incita, que convoca, que llama a saquear. Y esto obviamente se agravó en horas de la noche y en horas de la madrugada entre el 3 y el 4 de diciembre, donde hubo incluso una persona fallecida, un joven que murió en cercanías de barrio de Anfunes, hubo después unos 200 detenidos y hubo decenas de comercios saqueados en todos los puntos cardinales de la ciudad. Sí. Si hacemos un eje, Donato Álvarez, Avenida Colón, Juan B. Justo, o sea, una cruz de la ciudad, podemos decir que en todos los sectores urbanos. Ruta 20, Colón arriba. El dato también es uno de los datos que se da es esto de que también temían por su vida los vecinos comunes. Claro. Entonces empiezan a armar como una especie de barricadas en diferentes puntos de Nueva Córdoba y del centro, por ejemplo, en donde motos que veían, motos que la atacaban. ¿Por qué? Sí. Porque de lo que denunciaban y los saqueos que se habían dado eran grupos de motociclistas que llegaban a un lugar, bajaban,
asaltaban, saqueaban y se iban. Entonces cuando la gente empezaba a ver una moto, empezaba a tirarle cosas, quemaban cosas en la calle para que no pasaran. Y en los barrios populares y de clase media hubo también muchísima gente armada. Sí. La gente que tenía un arma se subía al techo, la gente que tenía que cuidar su comercio se subía, en algunos casos, hasta con aceite hirviendo y armas para proteger su negocio. La cuestión es que las grandes cadenas de negocios no sufrieron muchos ataques porque tuvieron guardias de la Policía Federal o guardias privados. ¿Sí? La Policía Federal vos ibas, pagabas y te cuidaban tu negocio. Ahora, esto no ocurrió con todos. El temor de perder la vida creo que fue lo más importante y lo más grave, o de que un ser querido pierda la vida esa noche, porque uno se encerraba en su casa y sentía que pasaba de todo. Sí, claro, sí. Bueno. Porque se sentían ruido, porque también se sentía mucha gente que bajaba desde las zonas, desde algunos lugares, algunos barrios populares hacia el centro, dueños de negocios que se quedaron a dormir días enteros en esos lugares porque temían. Si bien esto fue del 3 para el 4, pero la situación y la sensación duró hasta por lo menos el 10 de diciembre, en donde había gente durmiendo en los negocios hasta el 10. Hubo un par de saqueos, el 5, el 6 también. Lo cierto es que también políticamente ahí se da el primer quiebre entre Córdoba y la nación. Claro, lo que pasa es que, a ver, la Gendarmería está a 60 kilómetros de Córdoba, sabemos bien que está acuartelada en Jesús María. En ese momento había un número importante de efectivos, incluso con elementos antidisturbios, podrían haber protegido la ciudad de inmediato, pero la Gendarmería que se decía ya viene, no llegó nunca. ¿Qué dijo el gobierno nacional en su momento? No nos llamaron. ¿Qué dijo el gobierno de Córdoba, de la mano de quien era ministro de gobierno, era Oscar González? Sí. Los llamé y no me atendieron el teléfono. A ver, la situación de Córdoba se difundió rápidamente, ya había redes sociales y los canales de televisión estaban transmitiendo, las radios. Esto se conoció en todo el país. No hacía falta que al gobierno nacional alguien lo llamara para disponer de inmediato el envío de la Gendarmería, porque era una ciudad que hoy tiene 1,5 millones de habitantes, en ese momento debe haber tenido 1.300.000 habitantes sin policías. Era una ciudad liberada a su suerte, era una ciudad que dependía de la buena voluntad de los vecinos para no tener problemas, una ciudad saqueada en su totalidad. Ahora, ¿fue ese el principal problema entre el gobierno nacional y el gobierno de Córdoba? Bueno, y aquí abrimos lo que no está en la crónica común del tema. Según distintos trascendidos, todo confluye en que fue un operativo del aparato de inteligencia del gobierno de Cristina Fernández, encabezado en su momento por César Milani y por Sergio Berni. Sergio Berni era el viceministro de Seguridad, era quien tendría que haber enviado la Gendarmería y no la envió. ¿En qué sentido lo decimos? Prepararon el caldo de cultivo primero, habrían incitado a las mujeres de los policías y a los policías a tomar semejante... Es muy raro que la policía tome una actitud de esta forma, de hecho no lo había hecho nunca y no lo volvió a hacer después, por una diferencia importante, salarial, que de la Sota saldó con un aumento del 50%, quiere decir que estaban retrasados de verdad. Ahora de ahí a dejar una ciudad librada a su suerte durante un día por lo menos, es medio raro de pensar que esto es algo que ocurrió, porque se le debía plata a los policías. Se cree que hubo un entramado de inteligencia detrás, como lo hubo en otros hechos importantes, como lo hubo incluso hasta en el Cordobazo. Y se cree que la intención del gobierno nacional era la caída del gobierno de José Manuel de la Sota, con quien varios años después recompusieron las cargas. Si uno se retrotrae a lo que pasó antes de ese movimiento policial, se encuentra con que de la Sota había enfrentado directamente al gobierno de Cristina, al gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina en el 2013, diciendo directamente
de que querían llevar a la Argentina a un terreno pro-cubano, que la versión de la historia que se bajaba a los militantes del peronismo del momento, según palabras textuales de la Sota, era la doctrina Berbisky, por el periodista Berbisky, quien tiene una visión más vinculada a la izquierda, que el peronismo se acercaba más al socialismo que al peronismo en sí. De la Sota enfrentó con esas palabras directamente al gobierno de Cristina y además no permitió que algunos negocios que se quisieron hacer se asentaran en Córdoba, entre ellos la insistencia en poner un casino en la capital de la ciudad con una resistencia muy importante de la Iglesia Católica de Córdoba. Se cree que todo eso contribuyó a que el kirchnerismo dijera: con el peronismo de Córdoba no queremos saber absolutamente más nada y tiene que caer el gobernador. Le había pasado ya a Ramón Mestre, a Eduardo Angelós. Recordamos que Eduardo Angelós, un gobierno central, por no darle 100 millones de dólares, directamente lo fulminó y lo sacó del poder. Tal cual. Y el kirchnerismo quiso hacer lo mismo con José Manuel de la Sota, aparentemente durante el tema policial, que se zanjó al término de 24 horas con la mediación del abogado Miguel Ortiz Pellegrini, pero siempre quedó la duda qué había detrás, qué hubo detrás de este movimiento. Y no fue simplemente el reclamo salarial de los policías. De la Sota habló cuando llegó de Panamá el día 4 intentando poner calma a la situación, estaba convulsionada Córdoba. Recuerdo que haber recogido testimonios de mucha gente que se iba a trabajar en moto, que iba a laburar en moto, y como te veían en moto te bajaban a palazos, entonces decidieron irse caminando a trabajar y muchos de ellos decidieron no ir. Ni hablar si tenías pinta de marrón o morochito de barrios populares, directamente te veían y de un palazo te bajaban. Cuando llegó de la Sota esto dijo. Hace pocos instantes el acuerdo logrado con el letrado patrocinante y con las esposas de los policías que concurrieron a dialogar con nosotros en Casa de Gobierno durante toda la mañana de hoy. Ellos han ido a llevar ese acuerdo para implementarlo rápidamente. Quiero también decirles que nuestra fuerza policial sale por pedido de nuestro Poder Judicial y de este gobernador a perseguir a todos los delincuentes y salteadores que han azotado nuestra provincia y nuestra ciudad en especial. Queremos pedirles a los medios de comunicación las filmaciones de todos los saqueos y destrozos producidos por estos malvivientes, para que la justicia pueda instruir causas en contra de cada uno de ellos, que ninguno quede impune del daño que han hecho en la ciudad de Córdoba. Y a toda la fuerza policial de nuestra provincia, quiero transmitir un cordial saludo y la seguridad de que este gobierno lo que firma, lo cumple. Nunca hemos borrado con el codo lo que firmamos con la mano. Siempre nos hacemos responsables de nuestros actos. Y esperemos que nuestra fuerza policial salga hoy, firme y valerosa como siempre, para que no quede un solo bandolero sembrando el miedo en los barrios de la ciudad de Córdoba. Para los sociólogos quedará explicar por qué en situaciones semejantes gente que no tiene necesidades económicas, gente de clase media, sale a saquear. Porque lo que se vio aquella noche también fue que gente en camionetas 4x4, en vehículos importados, entraba junto con una horda a un supermercado y se iba con un televisor, o se iba con una caja de botella de whisky importado, ¿no? Eso solamente lo puede explicar un sociólogo, la conducta humana llegada a ese extremo, de sin tener necesidades, prenderse en hechos delictivos porque son en masa, porque la ciudad no tiene control, no tiene policía, parecía la ciudad de esa película La Purga.
Y para la política queda explicarnos realmente qué ocurrió. ¿Cuál fue el trasfondo? ¿Fue el intento de voltear al gobernador de la Sota? Quedan algunos actores que lo pueden explicar. Oscar González, por ejemplo, con algunos problemas, Sí. pero seguramente debe conocer muy bien qué había detrás de todo esto. Sergio Berni, César Milani y la propia Cristina Fernández. ¿Por qué no ayudó a Córdoba? ¿Qué se intentó con dejar a una ciudad de 1.300.000 habitantes liberada a su suerte?